Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, felices de poder recibirlos esta tarde en esta casa nueva que tenemos, que la hemos llamado El Faro. La idea es poder desde aquí compartir beneficio, que es la misión que tiene Brahma Kumaris. Brahma Kumaris es una escuela espiritual, tiene casi 85 años de vida. Nació en la India en la década del 30 y en Argentina estamos desde hace 42 años con actividades ininterrumpidas, y el propósito de Brahma Kumaris es ofrecer recursos espirituales para que cada uno pueda nutrir su camino, su viaje, con todo lo que nosotros ofrecemos, que es esencialmente lo que llamamos la filosofía del Raja Yoga. Que Raja Yoga significa es la maestría de volverse rey de uno mismo, ¿no? Ese es el propósito. Y en ese camino estamos con lo que eso conlleva en términos del trabajo personal, individual. Así que bueno, nosotros acá en esta sede que llamamos El Faro tenemos varias actividades y entre ellas charlas, ciclo de charlas, y entre esas charlas tenemos charlas especiales, y dentro de estas charlas especiales hoy tenemos un invitado muy especial. Así que primero voy a presentar a Moira. Moira Lowe es nuestra directora para Argentina. Moira tiene casi 40 años de actividad y de compromiso y de trabajo, de tarea docente en Brahma Kumaris. Es un ser muy generoso, corajudo y sobre todo con una apertura mental importantísima. Ella ha dado charlas y actividades a lo largo de los continentes, no sé si queda alguno sin, creo que hasta en la Antártida, estuviste en el sur, no en el sur, perdón, en Ushuaia, está cerquita. Y así que bueno, Moira es nuestra directora y en este caso hoy va a dialogar con nuestro querido invitado Juan Carlos Kramer. Juan Carlos, hay una idea que a mí me resuena de manera muy genuina, que para mí Juan Carlos es un prócer de la espiritualidad en la Argentina. Porque, entre otras cosas, como escritor, periodista, humanista, periodista contracultural, en estas décadas tan difíciles que nos ha tocado vivir desde Juan Carlos fundó nada menos que la revista Uno Mismo, que ha sido una guía para todos aquellos que hemos estado en la búsqueda. Así que bueno, hoy es un lujo tenerlos a ustedes en este diálogo. Así que bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Henry. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Y bueno, también decirte que feliz estamos de tenerte, Juan Carlos. Y sabemos que hace muy poquito escribiste un libro que lo acabas de lanzar en la Feria del Libro, que tiene que ver con este temón, el tema del propósito de nuestras vidas, ¿no? ¿Para qué pasamos por esta tierra? Entonces, empecemos escuchando tu inspiración, tu realización. Contanos un poco ahí los secretos que atesoraste en esas páginas. Bueno, primero que nada, gracias por haber venido. Les pido que me saquen del lugar de prócer que me puso Henry. Soy un mero buscador independiente, un buscador espiritual que hago mis propias búsquedas y no soy muy diferente de todos ustedes. Es más, cuando los veía pasar por el vidrio me di cuenta de que muchas cosas que voy a decir ustedes ya las conocen y ya las vivencian. De alguna manera lo que voy a hacer es intentar poner un poco de orden y avivarlas un poco. A ver, el libro digamos, es parte de muchas investigaciones que vengo haciendo a través de vivencias personales, vivencias que yo elegí, vivencias que la vida me hizo pasar por ellas. Una de ellas fue la cercanía de la muerte y la posibilidad de seguir vivo, lo cual, más allá del nudo que se me hace en la garganta al decirlo, empecé a sentir
ya hace ya 6 años, que si la vida o la fuerza que nos trajo a la vida me mantenía en este plano, era para algo, como que me dejara de perder el tiempo, que me dejara de jugar a ser el escritor y a ser el novelista y a hacer un montón de ilusiones que yo me había creado en torno a quién era yo, ¿no es cierto? Y bueno, y por suerte cuando eso ocurre, que si bien es un desafío muy fuerte, fue un desafío muy fuerte, también es que algo adentro también se abre a escuchar otras voces que están en cada uno, ¿no es cierto? Entonces empecé como a tomármelo muy en serio, mucho más en serio de que lo había tomado en muchos 40 años que vengo pasando por grupos de terapias, de grupos de investigación espiritual, de experiencia espiritual, de arte, de muchos encuentros políticos, ecologistas, etc. Empecé a decir, bueno, vamos a ver que esta existencia que me trajo a este plano, ¿qué quiere de mí? ¿O para qué me puso acá en este cuerpo, en esta mente, en esta circunstancia, ¿no? Y por supuesto que las 3 preguntas habituales de los buscadores espirituales me quedaban chicas de alguna manera, porque sentía como que no me alcanzaban para tener respuestas. Entonces, lo primero que empecé a vislumbrar era que todo lo que yo podía decirme eran mapas. Pero el territorio no lo podía conocer nunca, solo mapas. Y yo trabajo con la palabra, soy un cronista, y todo lo que yo diga, todo lo que yo escriba, son siempre palabras que usamos en este plano para referirnos a aspectos que en verdad no conocemos y que, más aún, que nuestra capacidad verbal no puede acceder a nombrarlos, ¿no es cierto? Entonces, fue el desafío de entrar en el mundo de lo desconocido y tratar de no buscar definiciones, no buscar nada rígido, sino empezar a permanecer en la vivencia, que es lo más difícil que hay, es decir, no catalogar las vivencias, permanecer. Al principio tenía como una consigna que era, yo sentía y enseguida pensaba lo que sentía y le ponía nombre. Tengo miedo, tengo hambre, tengo ansiedad, tengo algunos... Pero después con el tiempo me di cuenta que la clave era sentir lo que sentía, no ponerle palabras, para dejar que lo que estaba sintiendo me dijera cosas que no conocía. Y ahí, bueno, ahí se me cambió mucho el lenguaje con que me hablaba a mí mismo. En verdad creo que dejé de hablarme. Creo que dejé de hablarme y trato de vivir con cierta coherencia, pero dejé de hablarme. Pero de todas maneras, como me siento con esa aspiración de poder transmitir y poder invitar a otras personas a que conozcan o que se animen o que vean que es posible acceder a este plano que yo llamo lo desconocido, que está abierto para todos en realidad. Empecé como a permitirme ponerle palabras propias a conceptos que de alguna manera tendían a llevarme a formas muy establecidas. Por ejemplo, yo no hablo de propósito, porque propósito como voluntad, como misión, tiene una carga de debe ser, que mi alma gestáltica me lo impide aceptar, ¿no es cierto? Entonces empecé a llamarlo sentido, más que propósito o misión. ¿Cuál es el sentido, ¿no? ¿Qué siento ante esto? Porque sabía que no iba a poder ponerle palabras a esto. No es que el sentido es algo tan sutil, tan impronunciable, que lo más que puedo hacer es vivenciarlo y reconocerlo cuando aparece a través de cierta coherencia, de ciertas miradas de algunos amigos, de ciertos encuentros.
Y después también empecé a cambiar otras palabras, ¿no es cierto? Otras formulaciones. La primera formulación que cambié fue la palabra Dios, porque inevitablemente me llevaba a una imagen antropomórfica, me llevaba a pensarlo con una forma. Entonces opté por la palabra misterio. Soy devoto del misterio, ¿no? Y como que reconozco que en la sola palabra ya me dice que esto no lo vas a poder saber nunca, ¿no es cierto? Y así se me fueron cambiando muchas mapas que me servían para orientarme en esa búsqueda, que no era una búsqueda de oscuridad, era una búsqueda básicamente de luz. Y obviamente una manera que yo tengo de parar mi mente es escribir, porque yo escribo más lento de lo que pienso. Entonces, escribir es casi para mí como un estado alterado de conciencia, que el hecho de obligarme a bajar un cambio en la velocidad y buscar cierta coherencia me lleva a un estado que hoy puedo llamar de cierta conexión más profunda. Ahí empecé como a entender algunas cosas. Por ejemplo, empecé básicamente a entender la relación entre inspiración y aspiración. La aspiración, ¿no es cierto? Y la inspiración. Ambas palabras que tienen que ver con el aire que respiramos. Y no casualmente tienen que ver con el aire. Porque el aire, de alguna manera, simbólicamente y hasta materialmente, es el símbolo de la parte que no conocemos, de nuestro cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo espiritual se comunica a través del aire, a través de las ondas, a través de... En este cuerpo que me están viendo acá, es muchas frecuencias y energías condensadas en un cuerpo físico y también producto de ese cuerpo físico y de cierto don o de cierta chispa divina que nos han dado la vida, también pienso y razono. Pero también hay en el aire hay información que pertenece al todo, al universo, al cosmos, ¿no es cierto? Estoy tratando de ir muy despacio para poner la base de donde quiero llegar. Entonces empecé a darme cuenta, primero que nada, incluso esto seguramente ustedes muchos lo han comprobado, cuando ustedes toman aire y cierran los ojos, es más, los invito a hacerlo y van a seguramente, háganlo, tomen un poco de aire, una bocanada fuerte, aspiren, reténganlo y van a ver que se abre adentro de cada uno un espacio de conexión con algo muy, pero muy propio. Podríamos pasarnos toda la noche ahí, que es divino, pero bueno, vamos a seguir hablando un poco para después lo siguen cada uno. Es un espacio que se obtiene con la meditación, se obtiene con el yoga, se obtiene con la contemplación, se obtiene a través del amar, ¿no es cierto? Es un espacio de mucha conexión interna. Entonces, empecé a darme cuenta que me pasaba que yo leía mis propios textos y no los reconocía. Decía, ¿de dónde saqué, la palabra que en el medio no la digo, ¿de dónde saqué esto? Y decía, no es posible que a mí me dicten, ¿cómo me van a dictar a mí? ¿Quién me va a dictar a mí? Entonces, bueno, investigando, probando, leyendo, teniendo charlas con algunos amigos, con algunos maestros, comunes a muchos de los que están acá, empecé a percibir que algo que yo consideraba propio no era mío, que es la conciencia. Yo pensaba que la conciencia era mía y lo asociaba a palabras muy, muy viejas, como moral, como hacer el bien y no hacer el mal, y de repente es cierto que tiene que ver con eso, pero también la conciencia es una membrana que nos conecta con la conciencia del universo. Si el universo es un ser vivo, si la Tierra es un ser vivo, también tienen conciencia. Entonces muchas veces lo que llamamos yo, no soy yo. Soy
es esta conciencia que me está hablando a mí, pero el que está ahí observándolo, este observador, que algunos lo llaman el observador, otros lo llaman el ser superior, otros lo llaman el ser, está permanentemente interactuando con quien yo creo ser, con mi mente, con mi conciencia, con mi mente. Y la conciencia sería como una antena, para decir una palabra de acá, de este plano, entre esas dos conciencias. En verdad son una sola. Pero en la mente dualista que tenemos al hablar y al ponerle nombres, nos vemos obligados muchas veces a diferenciarlos, ¿no es cierto? ¿Sigo hablando o querés decir algo, Moria? Pues yo puedo empiachar cada tanto. Bueno, entonces también una palabra que se me cambió, como les decía, era la aspiración. Que aspirar es algo más que tomar aire para después largarlo. Se produce físicamente. ¿Es el mío? Se produce físicamente en las células una interacción entre la memoria que hay en esa membrana que recubre las células y la información que me llega del aire a través de otros planos, de este plano, tendría que decir, porque estamos todos en el mismo plano. Entonces, como que de repente el que está puesto en jaque es el yo que pensaba que manejaba el timón de todo esto. Acá el que está mandando es una cierta interacción, un diálogo que hay entre esto que considero mío y esto que considero superior, aunque sean lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, estoy yendo como muy despacio para poder llegar después a la pregunta que nos convoca, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida? Voy a tomar un poquito de agua y no sé si querés decir algo mientras... Sí, interesante todo lo que estás planteando. Yo les hablo desde una visión del Raya Yoga, que es lo que Brahma Kumaris enseña, y nosotros tenemos un término que te va a causar gracia, Juan Carlos, que es la anatomía de la conciencia. Y es que entendemos que vos decís, ese ser que son dos que en realidad son uno, desde la mirada del Raya Yoga, la energía que nosotros somos, o el ser, es lo que llamamos el alma, lo que también, quién es el observador y lo observado. Y desde esa mirada, por un lado está lo que vos llamás como un ser superior, es como, nosotros lo entendemos como la esencia divina del ser, que es pura y virtuosa. Es nuestra forma perfecta en realidad. Es lo que somos y lo que somos eternamente. Y es cuando perdemos contacto de eso que soy, que entonces nos percibimos como, en lo que vos decías, esa dualidad, que es como una personalidad adquirida del ser, que es la que se pregunta ¿para qué estoy? Porque la otra existe, o sea, nuestra forma original o del ser, esa pequeña luz, la conciencia o el ser consciente, es solo energía pura, muy poderosa. Y el juego, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Para qué estamos? Es porque perdimos contacto, ¿no? Y es como si esta pregunta nos invita a volver a casa, a la realización, al entendimiento de quién soy. Y yo
digo esta pequeñita ecuación y te paso de vuelta la pelota, es solo cuando nos damos cuenta quiénes somos, que entendemos para qué estamos, y es solo cuando entendemos para qué estamos, que entonces sabemos qué tenemos que hacer. Y frente a esta recién hablábamos en el living en relación al tema del propósito, que nos inquieta, que no nos deja dormir, ¿qué palabra usaste? El sentido. Vos decís el sentido, me gusta mucho el sentido de la vida, porque eso es lo que impulsó mi búsqueda. Recién Juan Carlos me decía que había vivido muchas vidas en una vida, en muchas etapas. Yo también hice una búsqueda interesante que yo salí de acá con esa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida y qué es el amor verdadero? Y eso me llevó, después de un largo viaje, a despertar y darme cuenta, ¿no? Entonces, es como cuando nosotros, y no solo nos mueve el sentido de la vida, sino el sentido de dirección, o sea, no solo para qué estoy, pero viene de la mano de dos preguntas, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Entonces, es como en el despertar espiritual, es como darnos cuenta que el alma es eterna, que es una entidad desde siempre y para siempre. Nos invita como a ver la diferencia entre lo eterno y la temporalidad, ¿no? Porque esa dualidad a la que se refería Juan Carlos es adquirida, es aprendida, no es original del ser. Y entonces es algo que empezó y que lo vamos a trascender, ¿no? Tomo dos cosas que dijiste de memoria. Una, dijiste que la vida es eterna. Miren qué coincidencia que eterna tiene la misma raíz que éter, ¿no? Y otra cosa en la cual yo trato de tener mucho cuidado es en cómo nombro algunas instancias. Porque si yo le llamo a mi ser el ser superior, estoy entrando en un pensamiento dualista. Entonces, todo mi trabajo, mi lucha, mi búsqueda es intentar buscar una percepción unitaria, porque nosotros somos la Tierra, nosotros somos el cosmos, nosotros somos el aire, estamos condensados, ese es mi punto de partida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esta temática me fue llevando al tema de, efectivamente, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué pasamos por la Tierra? Vos dijiste también una bellísima metáfora que es nuestra casa, volver a casa. Los primeros, digamos, insight o darme cuenta o percepción que tuve es que la idea de casa no es algo que yo estaba antes, sino que y a donde voy a ir, sino que también está acá en el aire, está acá en esto que considero mi vida, ¿no es cierto? Y también tengo que tener mucho cuidado con la palabra vida, porque en verdad la vida es eterna, pero ¿cómo diferenciamos la vida que estamos encarnados de la vida de la existencia eterna, ¿no es cierto? Y también, yendo por los caminos marginales, empecé a buscar por otro lado, ¿no es cierto? Un lado que me representara más. Empecé a intentar nombrarme como me nombraría el cosmos, o como me nombraría el cosmos a esto que hizo con este que soy yo. Y yo creo que somos un experimento del cosmos. Nosotros pensamos que somos los reyes de la creación y todo gira. Pero somos un experimento chiquitito que está haciendo, como hace experimentos con el tiempo, como hace experimentos con los planetas, como hace experimentos con muchas cosas. Entonces, desde el punto de vista de que somos un experimento, el experimento puede empezar, puede terminar, pero es parte de algo que es mucho más amplio, ¿no es cierto? No tan reducido. Entonces ahí se me cambió un concepto fundamental o una pregunta que era ¿quién soy?
que no la pude nunca ponerle palabras, ni tampoco hacerme una idea, porque muchas veces yo creo que soy algo y soy otro diferente, o cada día me percibo de una manera diferente. Pero en cambio me facilitó el camino pensar qué vine a hacer. Porque uno no vino porque sí acá, uno no vino para consumir solamente, para ir a Miami, como me gusta decir. No, uno no vino solamente para procrear hijos, para crecer y multiplicarse. Uno no vino solamente como parte de una cadena que empezó hace mucho tiempo, mucho más allá de lo que puede llegar nuestra mente a concebirlo. Digamos que ¿para qué nos han dado este cuerpo y esta capacidad de accionar, de intervenir, de vivir, ¿no es cierto? Y entonces ahí también, las palabras que uso son mapas, no son territorios, no son realidades. Trato de encontrarle un sentido a esta encarnación. Y tengo que decir que lo empecé a encontrar luego de una charla que tuve con Bruce Lipton, que estábamos con Jorge también, en el cual él nos hablaba de la intención, que parece un tema también muy fácil, pero es un tema que también se las trae. Porque nosotros, como seres humanos y como seres dualistas y como seres manejados por nuestra mente y por nuestro yo, lo asociamos mucho al deseo propio, ¿no? Yo deseo hacer el bien, yo deseo tal cosa. Y en verdad, la verdadera intención para la cual estamos acá es para interactuar con el campo. También lo dicen los de la física cuántica, ¿no? Como que, de alguna manera, en lo cotidiano, no es que yo diga, bueno, me pongo a ver qué quiero hacer, no, tengo que buscar una coherencia entre lo que me dice sin palabras mi mente o mi conciencia y lo que hago. Cuando yo me escapo de eso y dejo surgir mi vanidad o mi yo o mi poder o a veces pienso que sabio que soy, o a veces digo que bruto que soy. Cuando meto esa otra voz, interfiero con los mensajes que me están llegando. En cambio, cuando yo busco cierta coherencia entre lo que digo, entre lo que vivencio y en mi relación con los demás, que también es un tema que voy a tocarlo después, empiezo a sentir como que soy guiado por algo. Y muchas veces ni yo mismo me doy cuenta cómo se van sumando hechos. Cuando hoy Henry hablaba de que yo fundé uno mismo, yo les puedo asegurar, y acá hay testigos que en ese momento no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. No tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Pero me acuerdo de una cosa muy fuerte, no podía no hacerlo. Yo sabía que me iba a fundir, sabía que era una locura. Mis compañeros cronistas me decían que era una pendejada. Me cargaban, me decían onanista en vez de uno mismo, ¿no? Así con mucho desprecio. Y de repente, con el tiempo me fui dando cuenta que tuvo un sentido. Y entonces, cuando analizo esos pasos y me pregunto, bueno, ¿qué ocurrió ahí? Me da un poco de vergüenza decir que fui guiado, pero creo que fui intercomunicado, ¿no es cierto? Yo no recibo voces, no soy canal, no soy chamán, no, pero de repente siento que cuanto más me entrego, cuanto más me ofrezco, me pongo al servicio de eso, que incluso perdí un departamento, mi único departamento lo perdí por la revista en aquel momento, la vida después me confirma que era por ahí, no por otro lado. Entonces, bueno, con el tiempo uno va ganando confianza y me permito tomar laterales, me permito equivocarme, me permito que de 50 tiros me salga uno. Y ahí va esto. A que en el fondo me doy cuenta que este cuerpo y esta mente es un instrumento de un organismo mucho mayor. Un organismo que en principio podría decir que es la Tierra,
que también podría decir que es el conjunto de todos ustedes más toda la humanidad. Y todo esto últimamente me viene llevando cada vez más a pensar no en términos míos, personales, sino en términos de especie, o de nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? Porque somos como las células de alguna manera, en otra escala, ¿no? De lo que es el cuerpo humano. Somos cada persona, cada cuerpo, cada alma, opera como una célula de un organismo mucho más amplio, mucho más abarcador, que rodea la superficie de la Tierra, y que eso es lo que vemos, y que seguramente también en otros planos están también interactuando y funcionando. Entonces, bueno, me está llevando cada vez más a pensar en términos de especie. Y esto también, por un lado, me tranquiliza y por otro lado me asusta, tengo que decirlo. No me da miedo, pero me asusta por lo que nos está pasando como especie. Es que lo trato en el libro. Como especie estamos en un callejón con poca salida. Sabes que de eso justamente hablábamos con Gloria antes que vos llegaras, porque a la luz de todo lo que está pasando, que por un lado asusta, como dices tú, pero también es necesario, porque el caos es lo que va a dar lugar al orden, y lo que propicia es el despertar de la humanidad. Si nosotros no tocáramos fondo en este dominio del ego dual, entonces la voz de la conciencia que quiere su libre expresión no tendría lugar. Porque mientras nos entretenga todo lo que es temporario, todo lo que es material, todo lo que es intrascendente en el fondo, es el tiempo que va pasando, pero no es que perdemos tiempo, es el tiempo de cada uno, porque cada uno despierta en su propio momento. Y lo que nos despierta es el campanazo de las preguntas más profundas que nos hacemos, como tu libro, ¿no? Entonces es como cuando nuestras viejas ideas nos quedan chicas, cuando las cosas que me entretenían ya no me divierten. El otro día hablábamos con una amiga que el mundo te va quedando chico y te va quedando como sin sentido. Las cosas que te divertían o los podés mirarlo como algo tóxico o bueno o malo, pero no pasa por si es bueno o malo. La pregunta es, ¿para qué yo tendría que estar en ese espacio? Y es tan interesante porque cuando conectamos con el sentido de tu presencia, el sentido de tu propia existencia, es como darnos cuenta que cada uno es como un regalo para la humanidad. Y cada uno está aquí por una razón importante, trascendente, que por un lado existe en la forma de esencia, existe en la forma de poder, el ser como entidad espiritual muy poderosa, pero que solamente lo podemos vivenciar cuando se expresa, como es el amor, o como es la paz, o la sabiduría, ¿no? Cada uno es como si fuéramos una semilla que tiene el contenido de nuestra totalidad, que contiene nuestra plenitud. Pero mi estado actual puede no ser pleno, puede estar lejos de ser pleno, pero cuando el alma despierta, se manifiesta. Y cuando uno podría preguntarse, ¿por qué me tienen que pasar todas las cosas que me pasan? ¿Por qué la vida no transcurre sin tantas pruebas, ¿no? Y a mí me gusta decir de manera muy naif, digo, es como cada vez que enfrentás una prueba, es como si la vida te hiciera un knock knock en la puerta y te dice, saca más de eso bello que hay dentro de ti, manifiéstalo, entrégalo, ¿no? Entonces, en el viaje, es como que cuando pienso en el sentido de la vida, no es un destino al que yo tengo que llegar, sino que es un viaje que tengo que realizar, que es el viaje de entender, de descubrir, de observar, de manifestar, de aprender, y es algo que no podemos hacer solos. Necesariamente tenemos que estar juntos, ¿no? Como familia humana. Vos usás la palabra especie, ¿no? A mí me encanta pensar que la humanidad es solo una, es una gran familia,
y cómo es tan necesario para ese aprendizaje el estar juntos, porque nos espejamos uno al otro y aprendemos de tus aciertos, de tus errores, de mis aciertos, de mis errores, y es como que creamos ese clima, ¿no?, donde resignificamos el tiempo. Es como, hoy podríamos, si valoras tu tiempo, podrías preguntarte, bueno, te invitan a algo que vos sabés que es muy banal o que ya no te interesa, pero quizás lejos de decir, bueno, eso me quedó chico, quizás esto que Juan Carlos decía, que fue un instrumento guiado para dar lugar a algo que parecía que no iba a ser exitoso, que fue un tremendo éxito, uno mismo. Voy a decir una revista que se llame Uno Mismo, o sea, fue muy valiente de tu parte, pero en el momento preciso, cuando las personas, ya había una gran parte de la comunidad haciéndose esa pregunta y queriendo explorar esa dimensión. Y entonces, naturalmente, tiene lugar esa creación. Y es tan lindo saber que somos instrumentos, que a veces lo que sirve es tu presencia, a veces solo tu mirada, a veces tu silencio, a veces tu sabiduría. Y en cada lugar estamos para algo. No estamos existiendo ni por casualidad, ni por ninguna razón. El tema es si cada uno podemos conectar con eso que es tan valioso, que le da sentido a todo lo que hagan. Hoy le contaba a Gloria y le decía que la última vez que fui a la Villa La Angostura, era el mes de noviembre, y entonces estaba lleno de lupinos. ¿Conocen los lupinos? Que son estas flores, es una vara, lila, rosa, violeta y blanco, todo combinado naturalmente. Y por otro lado está el aromo, que son unas nubes explosivas de color que vas viendo a lo largo de la carretera. Y me acuerdo cuando pasaba por ahí, yo pensaba, estas flores están siendo lo que son, más allá de que las miren o que no las miren, más allá de que le saquen fotos o que pases de largo. Porque nada externo a ellas les suma valor, porque son. Y es como nuestra propia existencia, y ese es el juego del despertar, de darnos cuenta que quizás pensamos en términos de propósito, sentido de la vida, como qué tengo que hacer. Y estamos arribando a un lugar tan valioso como conjunto, como reflexión, que tiene que ver con lo que somos. Y cómo Gloria me contaba que estaba escribiendo un libro. Entonces, hablábamos de esto, ¿no? Como donde ella va a hacer la entrega de sus vivencias, de lo valioso de su vida. Y también para vos, Juan Carlos, una mina de tesoros, de lo que has atesorado, de tu aprendizaje, de tu sabiduría. Tu libro tiene solo el valor. ¿Cuánto sale imprimir? ¿Cuánto sale la tinta y el papel? Entonces, es un libro. Pero el libro tiene esta intención que vos le ponés de tocar la vida de las personas, de despertar en ellos la belleza de lo que vos tenés aprendido y lo que vos tenés vivido, por lo cual lo que uno paga por un libro es el valor del papel, de la encuadernación y de la tinta, porque todo lo demás los intermediarios. Todo lo demás es tu regalo, es lo que vos sos, es la luz que vos entregás. Y eso es lo que toca la vida de los demás. Por lo cual, imagínate, para vos que sos un escritor de tantas cosas, de tanta sabiduría que acumulaste, ningún libro te suma valor a vos. Nada puede sumarte valor, porque lo que hacemos, que puede ser escribir, que puede ser, no sé, lo que sea, es tu creación, es tu manera de entregar ese que es tu valor. Por lo cual, nada que vos crees puede sumarte valor. Y es bastante interesante en términos del sentido, porque entonces es como que da lo mismo qué hacemos. Y en una etapa de tu vida
vos me decías, viví tantas vidas, y Henry, que estaba explorando la vida de Juan Carlos, me decía, pero vos sabés las cosas que hizo Juan Carlos, y esto, y esto, y esto, y esto, y todo eso quedó ¿dónde? Es un viaje que lo que hicimos y por dónde estuvimos es de verdad intrascendente a la hora de pensar en el sentido de la hora, de tu presencia, de tu totalidad. Existe siempre solo en el ahora, el entero que sos, más allá de por dónde brillamos esa luz, ¿no? Es como, entonces cuando pensamos en sentido, no es más importante prepararte un café consciente que acariciar a tus nietos, o escribir tu libro, o hacer tus compras, o participar en el tráfico. Es todo igual, en términos del sentido, porque estoy siendo. Y nada de lo que hagamos nos puede sumar, ni nos puede hacer feliz. Y pucha que disfrutamos, porque vos decís, ¿no? Como dijiste que cuando escribís, no sé si lo puedo poner en tus palabras, pero es como tu momento de quietud, como que vos tenés como un dominio de tu mente a la hora de escribir. Y lo que es espectacular, nosotros haríamos una meditación para lograr eso, ¿no? Pero entonces es la manifestación de tu ser que, puede decir que está haciendo, pero no importa haciendo qué. Por lo cual esta presión o confusión que genera el pensar si el propósito es esto o esto o esto, ¿no? Y yo a veces digo, qué pregunta tan trágica le hacemos a los jóvenes, que les preguntamos, ¿qué querés ser en tu vida? Entonces, entre bombero, ingeniero o médico, es un dilema. Porque si en algún momento les gustó la medicina y ahora no les gusta más, es como si dejo de ser el médico, y nunca fui el médico, es solo que en algún momento practiqué la medicina. Entonces esta distinción entre el ser y el hacer es bastante importante a la hora de alinearme y de conscientemente vivir en el sentido, ¿no? Sí, bueno, muchas cosas. El ser y el hacer, ¿no? Y también está por debajo otra disyuntiva, es el tener o el ser. Porque tener, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, ¿no es cierto? Producto de la materia. Y creo que estamos en un momento en el cual estamos al borde de la desmaterialización. Los filósofos lo llaman que vivimos en un mundo líquido, ¿no es cierto? Pero uno de los problemas que se plantean más serios es la desmaterialización de la especie humana, es la desmaterialización del planeta Tierra, como que está por muchas razones. ¿Qué quiere decir eso? No es que se va a disolver, pero que no va a ser más lo que era antes, que va a tomar otra forma. No sabemos qué forma vamos a tomar de acá a 30 años, cuando no tengamos trabajo, cuando la inteligencia artificial nos maneje, cuando las corporaciones decidan por nosotros y los algoritmos, cuando muchas otras, cuando los deshielos de los glaciares hayan avanzado, cuando los porcentajes de niños que vienen al planeta se reduzcan mucho más que lo que está reduciendo ahora, cuando tengamos que enfrentar nuevas patologías que afectan la materia, nuevas enfermedades como están apareciendo. Entonces no sabemos qué forma vamos a tomar. Y tampoco, entonces creo que empezar a desmaterializarnos, a soltar eso, hace de que, de alguna manera, a mí me gustaba mucho usar la palabra que usó Moria, de que somos instrumentos. Hoy digo que somos coladores, ¿no? Que nos pasa el agua por nuestras rendijas, y ese agua nos va limpiando también y nos va sacando toda la suciedad. Cuanto más queremos interferir para modificar ese agua que está pasando, más se traba ese agua, ¿no es cierto? Es como de alguna manera como que en un instrumento esté desafinado, ¿no? Entonces el viento, el sonido que le
otorga el músico, encuentra como una parte que frena ese aire que está pasando por el instrumento. Entonces, de alguna manera, lo que se está planteando con todo esto, y con esto voy cerrando un poco, es la idea de que la mente con la cual entendíamos nuestra vida ayer no más, hoy no nos sirve. Ha cambiado. Miren, por ejemplo, un pequeño dato. ¿Ustedes piensan de que la energía que hay entre los helicoidales del ADN no recibe alguna frecuencia que la modifica con toda la cantidad de ondas y lo que está pasando ahora? Totalmente. O sea que hasta materialmente estamos viviendo con otro tipo de energía. En algunas personas esa energía los lleva a sentir un llamado de algo que no, un llamado de algo que no saben de dónde viene, pero que les dice, no es por acá, es por este lado, hay que escuchar este espacio, ¿no es cierto? Y de repente es lo que Moria llamaba despertar. Algunas personas no es que despiertan porque estaban dormidos la siesta, despiertan a una conciencia, a un vínculo con la vida, a un vínculo con la conciencia del cosmos diferente, más amplia, que también viene codificado en esa frecuencia que nos está modificando el ADN y también el operar de las sinapsis cerebrales. No es casual, por ejemplo, que detrás de todo esto esté la palabra amor. No es casual. ¿Por qué? Porque no se trata del amor, de estar enamorado de una persona o querer a alguien, o de amar a la humanidad. El amor como energía que vincula una cosa con otra, que le da un sentido. No es casual que las neuritas del corazón se consideren que son las receptoras de la información que nos llega de otros planos. Entonces, estamos viviendo un cambio de paradigma, les diría, un cambio de conciencia, un cambio en nuestra mente. Entonces, quizás no sé lo que va a pasar, pero a mí me gusta creérmela y me hago esta ilusión de que nos están preparando la vida, la existencia, el cosmos, nos está preparando a través de todas estas cosas que se van sumando día a día y que nos negamos a tomar en cuenta, nos están preparando para una transición. Como ya hubo varias en el planeta Tierra, ya hubo otras civilizaciones que pasaron, hicieron su ciclo y cerraron. Entonces ahí el tener este cuerpo, tener esta mente, tener este yo, nos da un poco de miedo, ¿no? No solamente la muerte mía, también es la muerte de todo este gran organismo, o la muerte o la desaparición o la transformación. No quiero, usé mal la palabra muerte, la borro. Como que esta transición que estamos viviendo, en verdad es una preparación, ¿no es cierto? Ahora, así como puede provocar una sensación de mucho miedo, también provoca una sensación que muchos de acá, de los que están acá, que conozco, sé que la tienen, que es la felicidad. Hay una felicidad interna a toda prueba. Mírenla a ella y van a ver que irradia eso. Y es un tema también muy importante, porque ¿se puede ser feliz en un mundo en llamas? ¿Se puede ser feliz en un mundo en llamas? Sí, se puede ser feliz en un mundo en llamas. Esto no significa de que no esté viendo lo que pasa, significa de que la felicidad no viene de afuera, viene de adentro, como que el amor viene de adentro hacia afuera. ¿Entendés que nos está llegando eso? Entonces, en este estado de felicidad, que también es muy fácil de ser manipulable por muchos gobiernos, algoritmos, falsos maestros, etcétera, y por el propio yo. Creo que bueno, que no hay que creérsela, pero como que algo está ocurriendo con todo esto y nos está afectando a todos nosotros. Y de alguna manera, muchos de los que estamos acá, aunque no lo sepan, son agentes de cambio, agentes de transformación alrededor de ellos. Y no vamos a convencer a nadie. Esto es por contagio. Es por contagio de la frecuencia. Entonces, cuando vos decías que tenemos que estar juntos, que somos una familia, es justamente para encender esta llama, ¿no? Para saber que no estamos solos, que esto no me pasa a mí solamente, sino que nos pasa a este grupo de
de antenas, receptoras y emisoras que somos nosotros. Y ahora, para cerrar definitivamente, ¿qué rol juega la aspiración en este mapeo que hice de un territorio que no conozco o que no puedo nombrar? La aspiración es como, de alguna manera, hay una palabra en inglés que es hermosa, que es surrender, la entrega. Pero también tiene mala prensa la entrega, porque por entregarnos nos lleva al conformismo, y nos lleva al negacionismo y a dejar que otros decidan por nosotros, ¿no es cierto? Hay una palabra que tiene que ver con el surrender, que está muy ligada, que es me ofrezco, o me ofrezco para que la existencia haga conmigo lo que deba hacer, ¿no es cierto? Y ahí aparece colateralmente otra palabra que a mí me ayuda mucho, que es estar en servicio. Saquémosle todo contenido moral, eclesiástico y bondadoso, ¿no? Saquémosle toda esa cosa de ser buenas personas, de ser chicos buenos, ¿no? Y hacer las cosas bien. No, olvidémonos de eso. Estar en servicio es como el instrumento está del que lo sopla, como la realidad está del que la vive, como que ponernos al servicio de lo que está pasando. Y creo que el primer campo vibracional al cual podemos tener acceso es la conciencia. Y es lo que se llama la expansión de la conciencia. No es un invento mío, es una evolución que viene dando la humanidad, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a salirse de las teorías psi y empezaron a tomar los potenciales que había en el hombre. El movimiento del potencial humano fue uno de los pioneros en iniciar esta movida mundial. En su momento se llamaban las nuevas terapias, las terapias alternativas, pero después esas terapias, esos caminos, se volvieron transpersonales, en el sentido de que fueron más allá de que éramos personas, y ya que todos los caminos de búsqueda que venían por los caminos psi, tuvieron que volverse espirituales, tuvieron que tener la idea de campo, la idea de ir más allá de la persona, tener idea de ciertas descripciones que hace la física cuántica para entender lo que nos está pasando, que ya no alcanzan en sí mismos para darnos un sentido. Creo que el sentido se lo tenemos que dar cada uno. Esta es una como... Tampoco es porque todo el mundo lo hace y se vuelve espiritual, me voy a volver espiritual. Eso es lo mismo que nada. Es lo mismo ser de vuelta una oveja, como muchas religiones lo intentaron y nunca faltó alguien que lo usó como un elemento de poder. Acá la conexión es un hotline directo con el cosmos que todos tenemos. Estamos permanentemente on. Y decir nosotros subir o bajar el volumen. Entonces, desde ahí creo que puedo decir que el libro me escribió un poco y aprendí mucho y de alguna manera me hizo sentir lo que siempre en la vida quise ser, que era ser un mero cronista. Soy cronista de estas realidades. Antes era cronista de rock, después fui cronista de procesos de crecimiento y ahora me alegra ser cronista de estos viajes psiconáuticos, estos viajes de conexión con el cosmos. Nosotros con Movira habíamos decidido dejar un espacio para dialogar. Si alguno quiere hacer algún aporte o que amplíe alguna cosa de la que dije. A mí me gustaría primero, me quiero referir a la desmaterialización de la que hablaste y a la transición. Y no es que, vos decías que estamos como en un estado líquido, que no es que va a desaparecer, pero obviamente ese salto de conciencia nos lleva a otro plano del ser. Yo decía líquido porque nada es sólido, nada en qué creer. Sí. Uno de los valores que antes nos daban seguridades, hoy nos dan garantías. En Brahma Kumaris tenemos una práctica en esto de desmaterializarnos, que es partiendo de la base que nos vemos como una energía espiritual que habita
el cuerpo humano como el ser o la pequeña luz que es el alma, y a partir de esta como simbiosis que existe entre el alma y el cuerpo, porque es un alma que está haciendo una experiencia humana, la práctica o el juego de nuestra espiritualidad es darnos cuenta que somos realmente solo el alma y que el cuerpo es lo que está animado por mi presencia, por mi expresión, ¿no? Si vos mirás, cuando nos miramos a los ojos y decís, ¿cómo estás? Y uno puede decir bien, pero en la mirada vos podés ver, ¿no? Podés percibir la vibración de cómo alguien está. Son como las ventanitas del alma, ¿no? Entonces, como el cuerpo manifiesta la vibración, la expresión del ser. Y en esto de identificarnos, no solamente con nuestro cuerpo, con los roles, con lo que tengo o lo que no tengo, con lo que hago o lo que no hago, se crean como nuestras fronteras mentales. Y vivimos en ese microcosmos de ilusión de todo lo que no soy. Y entonces este despertar al sentido profundo de nuestra existencia, porque somos la vida, no tenemos vida, somos la vida. Y entonces, ¿cómo llevarnos a poder mantener, y acá voy a usar una palabra, vos usaste surrender, yo voy a usar awareness, cómo mantener el awareness, cómo mantener el estado de la conciencia del ser, como si dijera la llama encendida, donde yo siempre sé que sé, ¿ok? Entonces, en esto que vos usaste esta palabra desmaterializarnos, la práctica que nosotros hacemos es, por un lado, vernos como el ser espiritual. O sea, volver a casa es como volver al entendimiento de quién soy realmente. Pero también volver a casa es volver a nuestro estado original, que es de plenitud. Y que eso está por encima de la temporariedad de lo material. Y eso incluye mi cuerpo. Entonces la práctica que hacemos en Brahma Kumaris es de volvernos incorporales. El alma, como entidad consciente, es como una energía diminuta, que no la podemos tocar, no la podemos ver, pero la percibimos y la sentimos. Y como energía metafísica sabemos qué es, aunque no es comprobable por los observadores, significa lo observado. O sea, aunque, pues sí, ¿dónde está el observador? El observador no es visible y crea una realidad que modifica su propia observación. Entonces, cuando nosotros practicamos vernos como un alma, como un ser de luz, empezamos a hacer como una fina distinción entre el cuerpo y el alma. Pero cuando nosotros practicamos estar por encima de la percepción de la corporalidad, es como, esto decía Juan Carlos, de desmaterializarnos. Y vos decís, pero no es que no me puedo ir del cuerpo, porque si yo me voy del cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo perece, ¿no? Préstame tu micro porque el mío está haciendo medio ruido. Si yo dejo el cuerpo, es lo que llamamos la muerte, no del alma, del cuerpo. Entonces la práctica de estar más allá de la temporariedad y de lo limitado de la materia, es esta práctica de ser incorporales, de vernos solo como luz. Y esta percepción como divina de la que vos hablabas, donde vos sentís que algo te atraviesa, ¿no? Usaste la palabra colador, ¿no? Cuando algo no solo te atraviesa, ¿más lejos? ¿Qué hago? Más lejos. Entonces, no solo te atraviesa, pero dijiste te limpia, ¿no? Es como, por un lado, volver a casa es darme cuenta que yo soy solo esa chispa divina, pero esa influencia o ese
esa energía que te atraviesa y te limpia, esa energía divina. Nosotros lo entendemos como la energía de la fuente, que cuando el alma se combina con esa energía, es como si eso despierta en el alma un recuerdo olvidado. Porque ¿por qué estamos preguntándonos cuál es el propósito de mi existencia si yo ya existo? Es porque yo ya existo, yo ya soy y estoy. Pero hay algo que yo olvidé, por lo cual surge la pregunta. A nosotros en Brahma Kumaris nos gusta hablar, en vez de meditación, de recuerdo. Entonces, volver a casa es recordar no solamente quién soy, pero a quién pertenezco. Y esta como comunión que existe, hay una unidad natural entre todos nosotros. Ustedes están en la primera fila, nosotros estamos acá, pero nuestras mentes se están tocando. Esa energía, ¿no? Creamos como un field, un campo, como vos decías, que interactúa. Por eso, cuando queremos que alguien esté bien, vibramos buenos deseos, oración, meditación, lo que quieras. Lo que querés es influir en su campo vibratorio con una energía que puede hacer lo que vos decías, Juan Carlos, que es alterar el estado del ADN. Porque el pensamiento es una vibración tan fuerte que modifica la materia. Y así como nosotros, pensando como pensamos, este paradigma que está cayéndose, que es lo que vos describías que asusta, en el fondo es algo que nosotros vamos a soltar, porque no nos sirve pensar desde el ego, no nos sirve pensar desde el egoísmo, desde ser posesivos de las cosas. Imagínense que este es mi cielo, mi tierra. Y yo cuando me encontré con Robert Mitchell, el capitán de Apolo 14, en un simposio de ciencia en México, yo no lo conocía, ni tampoco sabía que iba a estar en ese evento una persona como él, pero fui con un científico llamado Humberto Maturana que le dijo, Edgar Mitchell, dice, Edgar, ¿cómo fue tu experiencia en la luna? Y yo le dije, ¿usted fue a la luna? Y debe haber pensado, yo fui y volví, esta señora vive ahí. Entonces yo le pregunté esto, ¿cuál era su experiencia en el silencio? Y me dijo algo que yo lo tengo como una imagen que habita mi visión, ¿no? Me dijo, la perla azul es solo una, es un entero, todo lo demás está en nuestras mentes. Entonces, este mundo fragmentado, dividido, escaso, es nuestra creación. Y va a durar solo el tiempo que nos lleve darnos cuenta que no es lo que queremos y que vibremos en otro plano y que atraigamos otra frecuencia que modifica todo. Por lo cual, cuando vos usás la palabra transición, es una palabra repotente, porque lo primero que te da es como la sensación de pérdida. Bueno, si todo termina como está, vamos a perder. Y una gran ilusión es que nosotros somos dueños o que tenemos. Y la naturaleza está siempre con nosotros, pero no necesitamos poseerla. Tampoco somos dueños de nuestro cuerpo. Es un precioso regalo de la naturaleza, pero que en realidad está en préstamo. Porque cuando cada uno decida que no le sirve más, lo va a dejar. ¿Y a dónde va a volver? A su lugar, a estas partículas que lo conformaron y que hoy tiene esta forma, pero después va a tener su forma de elementos otra vez. Entonces, ¿por qué es tan importante practicar ser incorporales? Porque es una manera de salir de esta trampa de la ilusión de que somos corporales. Porque eso es temporario. Imagínense, cuando nos identificamos con la corporalidad pensamos que envejecemos. ¿Hay alguien acá que es viejo? ¿Hay alguien? ¿Es viejo? Yo soy una niña de 3 años. Muy bien. El cuerpo El alma. no lo entiende. ¿El alma envejece? El alma no envejece, el cuerpo suma años,
Saben que en Brahma Kumaris tenemos un sistema muy divertido. Bueno, no todos, algunos. No festejamos el cumpleaños del cuerpo. Porque ¿qué mérito tiene que tu cuerpo tenga un año más? Trascendente total. Pero si contabilizas años despierto, consciente, entonces cada año que suma es un orgullo. Es decir, yo tengo 3 años despierto, tengo 10 años despierto, tengo 40 años despierto. Entonces, cada año es una verdadera celebración, porque ese estado me transformó en algo diferente. Pero si yo celebro los años del cuerpo, quién sabe hasta cuándo voy a querer celebrar. ¿Qué le parece? ¿No? Entonces, ¿quiere decir algo? ¿No? Entonces es como la práctica de incorporalidad es lo que nos pone por encima del efecto o la influencia de lo que está pasando. Por ejemplo, si alguien está enfermo, pero está muy aferrado a su cuerpo, y viene alguien y le pregunta, ¿cómo estás? Ay, me duele más que ayer y no sé qué. Y hace toda la descripción de lo que le está pasando. ¿A quién? ¿Al alma o al cuerpo? Pues al cuerpo. Daddy Yankee, que era nuestra directora mundial, partió a los 104 años y siempre su cuerpo era frágil, frágil, frágil. Y entonces cuando la íbamos a ver le decíamos, Daddy, how are you? ¿Cómo estás? Y ella nos miraba diciendo, pero es que no ves. Y te hacía dar cuenta en un segundo que tú estabas mirándola como un cuerpo. Y ella brillaba como un sol. Daddy tenía un estado angelical que te traspasaba. Pero su cuerpo estaba declinando, como cualquier cosa que es finita y envejece. Pero el alma es ilimitada y no envejece. Entonces es como esta práctica, a veces esta transición. Tenemos que atravesar. ¿Ustedes creen que las pruebas van a ser menores o mayores? Pero pues, si miras un poquito el flow, vas a ver que los desafíos son cada vez más grandes. Pero son más grandes porque vienen a decirte, saca todo eso que hay dentro de ti y entregalo. Porque es la experiencia de quién soy lo que cuenta. ¿Lo ven? En cada ahora, en cada presente. Entonces, nosotros vamos a tener que practicar, por ejemplo, tener menos cosas. El otro día estábamos hablando con nuestros alumnos, usemos menos calefacción. Hacete más resiliente. No es el cuerpo, es el alma la que tiene que tener resiliencia. Entonces, ser menos materialistas nos hace increíblemente fuertes. Porque sí vendrán pruebas, pero las pruebas que vienen tienen un propósito muy importante, que es liberarnos de todos los límites. Porque a la hora que nosotros soltamos algo que no nos sirve, ya habremos elegido lo que queremos. ¿Qué les parece? Bueno, si hay que hacer... Sí. Bueno, en verdad me gustaría hablar de lo que dijo ella, porque se me movió tantas cosas. Me encantó que usaras la palabra recordar, porque es una palabra que también de la física cuántica. Porque recordar viene de cuerdas, y la materia, si la vamos haciendo cada vez más sutil, están los átomos y después están las cuerdas. Así que la etimología de recordar tiene algo que ver con cuerdas y con las cuerdas que nos ligan, ¿no es cierto? ¿Qué? Y también volver al corazón. Así que bueno, una de las cosas que también entiendo que es una tarea doble la que tenemos, porque por un lado podemos meditar y podemos dejar la parte corporal, pero también atamos el camello, ¿no? Meditamos, pero atamos el camello. Sabemos como que estamos en el mundo material y mientras estamos acá tenemos responsabilidades con el mundo material. Y ahí también, vuelvo al tema del propósito, de qué manera juega la aspiración en el mundo material. Y de repente hay una actitud que hay en muchos ashrams, que es que cuando uno va al baño tiene que limpiarlo muy bien al salir, para que el que venga lo encuentre mejor que como uno lo encontró. Llevemos esto a la vida cotidiana, ¿no es cierto? Dejar el planeta mejor que como lo encontramos. Ya con eso
Estoy yendo a un nivel práctico. Y esto no es solamente a trabajar en términos ecológicos y reforestar, no, también es en lo cotidiano, es en cuando vamos a ver al verdulero y el verdulero nos mira con un reflejo de esa luz que hablaba Moria, entenderla y hacerle alguna señal para que sepa que sabemos que estamos lo mismo. No soy yo el que le compre, el que le va... Y así en muchos ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Pero también hay otra cosa que no sé a qué viene, pero me despertó cuando estaba hablando ella, una anécdota que la cuento en el libro, que yo tuve un compañero de un grupo espiritual que cada vez que lo veía, Alberto Vasconcelos, me decía, ¿cómo estás, Alberto? Yo le preguntaba, me decía, cada vez mejor. ¿Cómo estás, Alberto? Cada vez mejor. Y no era un hombre que estaba cada vez mejor, porque ni era un hombre que se evadía, era un hombre que llevaba adelante un orfanato de chicos y que hacía servicio, pero todo el día, 7 sobre 24. Entonces, la verdad que yo lo escuchaba y decía, este me está cargando, ¿no? Se había muerto, aparte había partido su mujer esos días. Pero yo empecé a practicarlo, empecé a decir, ¿cómo te va? Y yo decía medio en joda, medio en serio, cada vez mejor. Y me daba cuenta que efectivamente era así. Que era así. O sea que, como que cambiar un poco los relatos que tenemos, ¿viste? En vez de decir, ¿cómo estás? Estoy bien, punto, o querés que te cuente, ¿no? No, empezar a darnos cuenta, cada vez que nos preguntan a alguien cómo estamos, y si el otro quiere escuchar, no sé si quiere escuchar o no, pero por lo menos decirle, mira, estoy cada vez mejor, más despierto, más consciente, con más años de despierto. Y eso es muy, muy fuerte en términos, no diría de energía, diría de la frecuencia que despierta esa oración. Vos querías hacer una pregunta y te interrumpimos. No me olvides. No, yo tenía una nota de color. O sea, cuando tenía 14, 15 años, era cadete de una compañía, tomaba el subterráneo y veía en los carteles de los kioscos diarios la revista Uno Mismo. Entonces, en ese momento vi uno que decía, un artículo que la tapa decía, ¿está usted de vacaciones? Y me quedé pensando en el viaje constantemente y dije, a partir de este momento mi vida tiene que ser una vacación. Eso. Así lo hice. Vivir de vacaciones. ¿Qué? El artículo de A partir de este momento mi vida tiene que ser. Sí. Bueno, hoy si yo fuera el editor lo cambiaría. Yo podría que estamos en viaje. Estamos en viaje. Yo odio los turistas. Los turistas son los que van, picotean, se llevan imágenes. Realmente estamos en viaje por la vida. Estamos en viaje por la vida y podemos ir a cualquier lugar o quedarnos en casa y es lo mismo. Exactamente lo mismo, porque pasa por otro lugar la percepción, pasa por otro lugar la satisfacción, pasa por otro lugar, ¿no es cierto? Y Él no se fue de vacaciones. vive. Prácticamente. Él estaba en su casa. Claro, todos los días, sí. Yo digo que yo cambiaría ese título de etapa. Sí. Yo dije, no puede ser que vaya a vacaciones cuando pueda una vez por año. Yo tengo que vivir de vacaciones. Sí. Entonces busqué un trabajo que me permitió viajar, vendiendo, estando en los hoteles, conociendo gente, viajando por todos lados. Y actualmente tengo un trabajo en el cual disfruto de mi trabajo y no es un trabajo, sino que es una bendición. Bien, y tengo otra buena noticia para darles, que no solamente las personas que van a los grupos espirituales se están espiritualizando, no solamente el Papa antes de morir dice, no tengan miedo, hay otra vida, también lo dijo hace pocos días antes de morir Pepe Mujica, que habló muy claramente y dijo, no se enganchen con los bienes materiales, no se pongan, cuanto más bienes materiales tenés, menos libre sos. Y de alguna manera lo traigo a colación, porque esto no es solamente estas ideas para un grupo de elegidos. Está ocurriendo un fenómeno mundial y creo que ya estamos en el punto pasado o a pocas brazadas de la masa crítica. Estamos en un momento muy fuerte que ya no creo que se pueda volver atrás y estamos también habiendo una cantidad de personas que son conscientes de esto y que todavía
no hemos terminado de ponernos de acuerdo, no estamos haciendo ningún movimiento, simplemente estamos vibrando de una manera en común, ¿no es cierto? Y esto que puede parecer un poco exagerado o un poco idealista, es real, es algo real. Y bueno, el problema que se está planteando ante lo que se viene, ante muchos cataclismos que pueden llegar o no venir pronto o más adelante, esta conciencia de que, como decía muy bien, de la incorporalidad, o lo que llamo la desmaterialización, tiene que ver más con el ser, tiene más que ver con la aspiración, tiene que ver más con un buen cierre del experimento humano, del experimento que hizo el cosmos al traernos a esta condensación de materia. Si yo puedo aportar algo en eso, me siento que muy agradecido a la vida por esto, y también muy agradecido a ustedes que me permitieron decir esto y que me hacían así con las cabezas y me sonreían, como que de alguna manera me ayudaron a poder formular lo que en mi cabeza era un torbellino. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien quería hacer una... ¿Vos querías hacer una pregunta? Muchas gracias. Quería preguntar, la aspiración a la inspiración. Por ejemplo, la inspiración es sentir, como bien decís, sentir la necesidad, el deseo, porque es una necesidad. Lo espiritual también es una necesidad. Uno vive y piensa que solo la materialidad es necesaria, porque la mayoría de las personas, para tener una tranquilidad que es pseudo llamada espiritual, necesitan cosas. Cuando en realidad lo que necesitamos son personas, son seres que compartan con nosotros, que uno pueda compartir. Entonces, la aspiración, cuando vos hablabas de la aspiración, cada uno sabe qué aspira. Uno buscar adentro de sí mismo cuál es realmente lo que realmente a uno lo mueve, lo moviliza en un sentido que, digamos, hacia lo manifiesto, no, hacia lo que no podemos comprender, hacia el misterio. Porque si las personas espirituales sabemos, pues yo tengo la profunda convicción de que hay un pasaje en este plano por una necesidad para nosotros mismos como espíritu, como alma, de perfección. Y cuanto mayor es nuestra búsqueda y el encuentro de esa aspiración de lograr hacer eso, como le pasó a Juan cuando encontró lo de uno mismo, que era una cosa que lo movilizaba. Y cada uno, yo pienso que tiene adentro de su alma una necesidad y tiene que buscar. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo ahora estoy haciendo algo que es muy... Toda la gente me dice, pero ¿cómo podés hacer eso? Porque es muy barato. Eso que estás haciendo es un regalo. Sí, es un regalo, pero es mi regalo. Entonces, la gente pone el precio, ¿no es cierto? Esta silla cuesta tanto. ¿Y por qué vas a regalar esta silla a 10 pesos si esta silla vale como 4.000 o 3.000 o lo que sea? Entonces está eso que el juzgar a los demás por lo que hacen, ¿no es cierto? Diana, gracias. Me parece que un punto que podrías revisar es lo que vos llamás sí mismo. Sí. Porque vos pensás que el sí mismo es tuyo. Dijiste mi sí mismo. Y no, el sí mismo no es nuestro. El sí mismo pertenece a un campo mayor. Vos sos solamente un representante acá en este plano de ese sí mismo. Sí, yo entiendo eso. Lo que te quiero decir, estoy buscando la palabra. Yo no soy una escritora todavía, pero a lo que voy es sí mismo. Sí mismo es todo. Porque estamos acá, en esta pared, está rota ahí. Y yo cuando la miro, pienso, ¿verdad? Por ahí, esa rotura, ¿qué quiere decir? Como es en la religión judaica, es plasmar la inmaterialidad. Bueno, nos gustaría que no esté rota y que esté materialmente compuesta. Te voy a decir, el lunes vienen a arreglarlo
Henry estaba tan preocupado que la quería tapar y yo dije, Henry, déjala que sea. El lunes viene el plomero y viene a resolver todo ese tema. A mí, ¿sabes qué me gustaría? Sí. Que me gustaría cerrar con una buena meditación. Vamos a cerrar con una meditación. Gracias a todos por sus preguntas, por intervenir. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Muy bien. Vamos entonces a hacer una meditación. Sí, Henry. Sí, pongan el celular en silencio, por favor. Siléncielo. Muchas gracias. Entonces vamos a colocarnos en una postura cómoda y relajada. Vamos a dejar que el cuerpo se relaje para que no me distraiga, que no me atraiga. Entonces voy a respirar profundo y siento cómo al respirar estoy ahí en ese campo interno, en ese lugar. Y al exhalar voy a soltar cualquier tensión que haya en mi organismo, dejando que se relajen las piernas y los brazos. Apoyo las manos y suelto. Y respiro profundo y siento que se relaja el tórax y mi abdomen y suelto. Al respirar profundo, siento cómo los hombros se relajan, la espalda y los músculos de la cara. Y puedo dejar una leve sonrisa. Y ahora voy a respirar suavemente mientras llevo toda mi atención hacia un lugar sagrado detrás de los ojos. Ese lugar donde yo puedo percibir mi presencia, donde yo me puedo observar como esa energía espiritual, esa energía consciente, esa energía que es la vida, que se expresa en mi mirada, en mis actitudes, en mi sonrisa. Es la energía detrás de mis palabras y mis acciones. Soy yo, el alma, energía vital, energía divina. Y voy a observar detrás de mis pensamientos esa vibración quieta, silenciosa, que es mi paz interior. Esa pequeña luz vibrante, estable, firme, que es la paz. Y ahora voy a ir hacia la profundidad del silencio. Voy a ir más allá de este cuerpo físico, como si yo pudiera observarlo desde arriba. Más allá de este lugar y de todo lo temporario, todo lo limitado, todo lo mundano, con la conciencia
voy más allá. Y puedo ver el planeta azul suspendido en el vasto universo físico, entero, girando en su propio ritmo. Y yo voy más allá, hacia la profundidad del silencio, de una dimensión donde solo hay luz, donde solo hay paz. Y he vuelto a casa y me veo como un alma incorporal. Me veo como una pequeña luz, una chispa divina, pacífica, consciente. Y en la presencia divina de la fuente, de la energía suprema, la fuente de paz, me impregno de esa vibración. Siento como esa energía recorre todos los rincones del alma. Siento cómo se expande la conciencia. En el sentimiento profundo de quién soy. Solo luz. Soy paz en silencio. Y percibo la energía, la vibración de amor incondicional de la fuente, el amor que me acepta como yo soy, el amor que no me cuestiona. Y esa vibración ilumina cada rincón del alma. Es la energía que limpia, que sana, que disuelve las huellas del pasado. Es energía pura, como si fuera una luz blanca que me atraviesa. Soy el alma incorporal. En pertenencia con la fuente. Soy completamente libre. Y en la alegría de ser quien soy, puedo volver a este plano donde percibo el movimiento de mi respiración, donde el aire viene y se va. Aquí donde yo hago mi parte, donde interactúo con la familia humana, donde brillo la luz que yo soy, donde soy un instrumento de paz,
un instrumento de amor. Donde no necesito probar nada a nadie. Donde simplemente soy yo mismo. Y respiro profundo. Y al exhalar, dejo que la energía de la paz recorra todo mi cuerpo, llevando energía vital a cada célula. Puedo abrir los ojos y percibo la luz. Y estoy aquí y ahora. Y mantengo el sentimiento de quién soy, para qué estoy y de qué tengo que hacer. Om Shanti. Om significa yo soy, Shanti significa paz. ¿Ok? Entonces, gracias Juan Carlos por regalarnos tu presencia, tu sabiduría,